tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Buenas noches, familia. Mi deseo es que Dios en su gracia nos fortalezca y nos anime a seguir confiando en Él en medio de esta pandemia. Espero que ya hayan cenado y no tengan que distraerse y estar atentos a lo que Dios nos quiere mostrar esta noche. Vamos a continuar con la serie ¿Qué dice la Biblia? El miércoles pasado nuestro diácono Javier Cruz nos compartía acerca de ese tremendo lío que existe en el hombre. No se alegren las mujeres, también lo tienen. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, desde el verso 15 al 25, el apóstol Pablo se refiere a este problemón. Pongámoslo de esta manera. El apóstol está platicando contigo y te dice, mira, tengo este clavo. Muy dentro de mí sé que debo de obedecer a Dios y lucho con eso. Sinceramente lo hago. Pero al final del día termino por hacer lo que a Él no le agrada. Y luego el apóstol te pregunta, ¿te ha pasado a ti lo mismo? ¿Qué le responderías? Para continuar, hermanos, pongamos en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias por amarnos, gracias por permitir que estemos aquí nuevamente reunidos a través de este medio. Señor, que sea su palabra la que escuchemos. Guarde nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy me corresponde hablarle acerca de uno de los 3 niveles del hombre ante Dios. La Biblia llama a uno de esos niveles el hombre natural. De este hombre quiero hablarles esta noche.
En el versículo 14 del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el apóstol comienza diciendo, pero el hombre natural. ¿Y quién es ese hombre natural? Nada menos y nada más que aquella persona que no conoce a Dios. ¿Y quién es aquel que no conoce a Dios? Simple y sencillamente, aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador. En Juan capítulo 3, en el versículo 3, yo les voy a leer la traducción en lenguaje actual, dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Si has leído el capítulo 3 de Juan, entonces recordarás que Jesús estaba platicando con Nicodemo. Este era un fariseo, es decir, un hombre muy instruido en la ley, conocedor de la ley. Saben, hermanos, muchos pueden saber mucho de la Biblia y ser un hombre natural. La razón es que no conocen a Dios y no lo conocen porque no han nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo, es decir, que se ha arrepentido de sus pecados y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces este es quien ha nacido de nuevo. A partir del instante en que se entrega el corazón a Jesús, la palabra dice que el Espíritu de Dios se posa en él. Entonces ahí es donde inicia ese proceso de conocer a Dios. Comienza y entonces conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Ya no será más un hombre natural. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Así de que hay algunas manifestaciones que caracterizan a este hombre natural. Veamos cuáles son estas características. Leamos 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 14, que es nuestro versículo base para este estudio. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En la versión, en lenguaje actual dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. La Reina Valera del 60 dice que para este tipo de persona, todas las cosas de Dios son locura. Claro, no las puede entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Y en la traducción lenguaje actual dice que estas personas no aceptan las enseñanzas de Dios. Así de que toma papel y lápiz y vamos a comenzar a señalar las características de este hombre natural. La primera característica es de que este hombre no percibe, no acepta lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia nos habla tanto de cosas celestiales como de cosas terrenales. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 12, dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo las cosas del cielo? Este es Jesucristo hablando. Así de que este hombre no va a percibir, no va a aceptar, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Seguramente tú has hablado con alguien acerca de la Biblia y te dice, vos estás loco. ¿Te has encontrado con personas así que te dicen que estás loco?
Recordemos, en Hechos 26, alguien le dijo eso mismo al apóstol Pablo. Le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Recuerdan quién fue ese? ¿Lo recuerdan? No, hablen más fuerte, no los oigo. ¿Quién fue? Si no lo recuerdas o no lo sabes, te dejo la tarea entonces de leer el capítulo 26 del libro de Hechos. Ahí vas a encontrar quién fue esa persona. Esta es la segunda característica del hombre natural. La primera dijimos que era que no percibe, no acepta lo que Dios enseña en su palabra. La segunda característica es que las cosas de Dios para él son locuras. Y si volvemos entonces al versículo 14, en la segunda parte dice, porque para él son locuras. Todas las cosas que están en la Biblia son locuras. No hay entendimiento para este hombre. Y nos lleva a la tercera característica. Efesios 4 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. La tercera característica es que este hombre, por más que se esfuerce, no puede entender lo que Dios habla. Y dice el verso que estamos tomando como base, en su tercera parte dice, y no las puede entender. Dice que el entendimiento de esta persona natural, de este hombre natural, está entenebrecido. Es decir, está completamente oscuro. No hay luz ahí, no hay entendimiento. Esta persona no conoce la verdad, por eso no entiende. No conoce la palabra de Dios. La cuarta y última característica de este hombre es que no puede entender a Dios. La palabra discernir o entender habla de escudriñar, de investigar, de interrogar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que hacer esto. Tenemos que escudriñarla, es decir, investigar. Si hay una palabra que nosotros no comprendemos, tenemos que ir a un diccionario. Tenemos que ir a una concordancia. Tenemos que tener una ayuda que nos permita entender más. La tecnología hoy nos da toda esa facilidad. Tú puedes tener en tu computadora o en tu celular este tipo de ayudas. Y solamente a través de un clic entonces te puede llevar a conocer más de la palabra de Dios. Pero si solo lees en cuestión de minutos, no vas a poder entender entonces. Vas a ser similar como este hombre natural. Este hombre no puede. Está hule, está cheque, como dicen. Sus neuronas están quemadas. Él no puede entender absolutamente nada. Así de que, hermanos, quisiera hacerte un resumen de estas 4 características, o más bien mencionarlas nuevamente por si no te dio chance de escribirla. La primera es que no percibe, no acepta lo que Dios enseña en su palabra. Para él esto no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. La segunda característica de este hombre es que para él las cosas de Dios son locuras. No tienen sentido. Y me recuerda, por ejemplo, qué sentido tiene
lo que dijo para este hombre lo que dijo Jesucristo. Si te dan una mejilla, pon la otra. Para este hombre es una locura. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla si alguien ya me dio un golpe? Eso solo un loco lo puede hacer. Pero hermanos, nosotros no somos locos. Nosotros entendemos y sabemos lo que está diciendo el Señor. Está diciendo el Señor es que nosotros no debemos de responder de la misma manera que la gente nos responde cuando nos agrede. Tenemos que ser mansos como el Señor. Cuando a Jesucristo lo estaban interrogando, lo estaban juzgando, Él simplemente callaba, solo escuchaba. La tercera característica es que por más que se esfuerce, este hombre no va a poder entender las cosas. No hay manera. Él no puede. Por más que le digas, no lo va a entender. Porque el Espíritu de Dios todavía no mora en esta persona. Y la cuarta y última, como dijimos, es que él no puede entender. La anterior, la tercera, es que no entiende lo que Dios habla, y esta es que no entiende completamente, absolutamente nada. Porque no investiga, porque no está interesado, simplemente por eso este hombre no va a entender nunca. Como reflexión, hermano, quiero decirte lo siguiente. Cuando yo estaba preparando este estudio, yo me di cuenta que para este tipo de persona hay esperanza. La Biblia dice que Dios no desea que nadie se pierda. Dios desea que los hombres no continúen siendo naturales, sino que sean hombres y mujeres espirituales. Es decir, hombres y mujeres que le conozcan y le crean. Seguramente tú tienes gente conocida que está en este nivel ante Dios. Quizás tus padres o alguno de ellos. Quizás un hermano, una hermana, un familiar cercano. Alguien a quien tú llamas amigo. Alguien que tú dices, mi compañero, tu jefe. Y podemos agregar más personas a esta lista. El punto aquí es que esta gente tiene esperanza de pasar a otro nivel del cual se nos va a hablar el próximo miércoles. Pero mientras tanto, hermano, hermana, tú y yo podemos hacer que la esperanza de esta gente, la esperanza de este hombre natural, sea una realidad. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente compartamos con ellos a Cristo el Señor. Y cuando ellos acepten a Jesucristo, van a dejar de ser este tipo de persona ante Dios. Ya no van a ser hombres naturales, porque entonces la verdad va a llegar a ellos. Van a conocerla, dice la palabra, y los va a hacer libre. Se le va a abrir el entendimiento y entonces van a entender lo que Dios dice. Dios les bendiga, familia. Buenas noches.